Actitudes, el elemento más importante probablemente con el que tiene un líder para poder guiar los comportamientos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la personalidad, que es más estable, poco flexible, a diferencia de los valores, que si bien son vitales en el transcurrir de una organización, las actitudes son elementos, factores personales que probablemente están más al alcance del líder para ser moldeados. Veamos entonces, hemos avanzado a través de este curso en hablar de la introducción, hemos hablado de la organización en general, las competencias como capacidades de hacer, y hemos entrado a ver todos los factores personales que tienen que ver con el querer hacer. Hemos visto personalidad como patrón de comportamiento, valores como creencias profundas, y ahora veremos actitudes como predisposición. Dentro de las actitudes haremos hincapié en una de las actitudes más estudiadas, más importante probablemente, que es la satisfacción laboral. Bien, ¿qué es una actitud? La actitud es una predisposición. Entonces, no es apropiado cuando vemos a alguien comportarse, decir, mira esas actitudes. Las actitudes no las vemos, las actitudes están en la mente de la persona. Lo que vemos son los comportamientos producto de esas actitudes. Pues bien, como frecuentemente una actitud se traduce en su correspondiente comportamiento, acostumbramos decir actitudes. Por ejemplo, no es suficiente decir cambiemos de actitud, más importante decir cambiemos de comportamiento. Yo puedo cambiar mi actitud, pero la presión social puede hacer que esa actitud no se traduzca en un comportamiento porque queda solamente en una intención. Entonces la actitud es una predisposición. Veamos, extendamos un poco más la definición. Son enunciados evaluativos, son juicios que yo tengo, o enunciados evaluativos o juicios relacionados ¿a qué? A objetos, por ejemplo, ¿qué pienso de las bebidas alcohólicas? ¿Qué pienso del cigarro? ¿Qué pienso de las armas? O relacionados a personas. ¿Qué pienso de las personas que han delinquido y que ya cumplieron su condena? Si se pueden reintegrar a trabajar en labores con niños, con jóvenes o no. ¿Qué pienso de las personas que cambian de partido político? Hay personas que tienen una actitud, digamos, en un caso son más contemplativas, en otro caso son más, digamos, rechazan la posibilidad de que alguien pueda cambiar de partido. ¿Qué pienso dentro de la organización, del trabajo en equipo? ¿Qué pienso del trabajo fuera de horas? ¿Qué pienso de apoyar a un compañero que se equivoca o no? Entonces, todos esos juicios evaluativos de qué pienso, qué decido al respecto, tienen que ver con objetos, con personas o con eventos. Por ejemplo, si estoy a favor o no de las corridas de toro, son actitudes. Hay personas que están a favor, personas que están en contra, quiere decir que han ya desarrollado actitudes hacia esos eventos. Esa actitud se traduce muchas veces en comportamientos. Si una persona está en contra de las corridas de toro y se produce hay que ir a una manifestación, hay que ir públicamente a demostrar esa necesidad de suprimir las corridas de toros, las personas que tienen una actitud favorable a esa prohibición saldrán probablemente a las calles, ¿no? Bien, entonces las actitudes por consiguiente son predisposición, son enunciados evaluativos, juicios que tengo respecto a distintas situaciones y que predisponen mi actividad. Si mi actitud hacia el trabajo en equipo es positiva, probablemente si me convocan fuera de horas, quédense, vamos a trabajar algo importante en equipo, probablemente yo me quede en línea con mi actitud. Bien, las actitudes tienen un componente que es el componente cognitivo, uno de los tres componentes. ¿Qué significa el componente cognitivo? Generalmente desarrollo una actitud en base a un raciocinio. A ver, no me gustan las corridas de toro porque me parece que abusar de un animal indefenso no es lo apropiado. Es cierto, hay otras formas, hay otros animales que también se les trata cruelmente, pero dos errores no hacen un acierto. Bien, entonces la persona está a favor de las corridas de toro y el componente cognitivo será, si no mantenemos las corridas de toro, no habrá un valor comercial en la crianza de los toros de lidia, por consiguiente el toro de lidia se extinguiría. Ese es el componente racional, tanto de una actitud positiva como de una negativa. Pero también hay el componente afectivo, que es el más importante, es la parte emocional. Siguiendo con el ejemplo, estoy a favor de las corridas de toros porque me parece que una corrida de toro es una demostración de arte, hay poesía, como dijo un destacado literato, escribió al respecto, se ha escrito poesías, bellos cuadros, es como, alguno lo ha comparado con una sinfonía de Beethoven, ver una corrida de toros. Otros, los que están en contra, dirán, ¿sabes qué? Ver al animal sangrando, que le rompan a los músculos del morrillo para que no levante la mirada, el imaginarme la confusión del pobre animal de estar siendo atacado, eso me produce un gran rechazo emocional.
Entonces, estos ejemplos a favor, en contra de este evento, solamente para graficar que las actitudes tienen un componente racional y un componente afectivo. El kit del asunto está en que muchas veces tratamos que las personas cambien sus actitudes en función solamente de los componentes cognitivos, en función solamente de la razón, en función solamente de los aspectos intelectuales, pero nos olvidamos de los aspectos emocionales. Las personas cambian actitud más por aspectos emocionales que con aspectos racionales. Como dijo un destacado escritor, si la gente cambiara su actitud por aspectos cognitivos, bastaría leer un libro para cambiar nuestras actitudes y consecuentes comportamientos, y sabemos que eso no ocurre. El tercer elemento que se menciona en una actitud es evidentemente el componente comportamental, la intención de comportarme en cierta manera hacia alguien o hacia algo. Entonces, una actitud está formada por un elemento cognitivo, por una creencia, una opinión, algo racional, el componente afectivo, emocional, el sentimiento, y eso me lleva a una intención de comportarme de alguna manera. Algunas actitudes muy estudiadas en los ambientes laborales son, por ejemplo, la satisfacción con el trabajo. ¿Qué es la satisfacción con el trabajo? Es ese conjunto de sentimientos positivos o negativos que un individuo mantiene con respecto a su tarea, con respecto a su trabajo. ¿Me gusta lo que hago o no me gusta lo que hago? A veces hay sentimientos encontrados, me gusta una parte del trabajo, otra parte no me gusta, pero esa es satisfacción laboral. ¿Estoy satisfecho con mi trabajo o no estoy satisfecho con mi trabajo? Ha sido muy estudiado, se ha encontrado que la personalidad afecta el grado de satisfacción con el trabajo, se ha encontrado que la satisfacción con el trabajo a su vez impacta en la productividad, pero es algo que probablemente haya sido la actitud más estudiada en el puesto de trabajo. Pero tenemos otras actitudes igualmente importantes, por ejemplo, participación, involucramiento en el trabajo. Es identificarse con el trabajo que hago, participar activamente en él y considerar el desempeño importante para mi valía personal. Siento que lo que hago en ese trabajo apoya mi desempeño, mi desarrollo, me hace enorgullecer lo que estoy haciendo porque sé que estoy construyendo un futuro. Yo puedo estar satisfecho con mi trabajo, lo hago, estoy cómodo, no me molesta, gano bien, pero puedo no sentirme involucrado. Siento que ya es repetitivo, siento que no estoy creciendo. O al revés, puedo estar insatisfecho con el trabajo, me desagrada lo que hago, pero siento que es importante para ganar una experiencia, para ganar ciertas vivencias, que dentro del corto plazo ya pasaré a otro puesto, pero lo que hice aquí me servirá para mi desarrollo personal. Y la tercera actitud, también estudiada, bastante bien estudiada, es compromiso organizacional. Es la identificación con una organización en particular y con sus metas, pero sobre todo deseando mantenerme dentro de ella. Las personas que tienen un fuerte compromiso organizacional quieren quedarse en las empresas. El compromiso organizacional está formado por tres componentes. Hay compromiso afectivo, quiero quedarme. Compromiso de continuidad, tengo que quedarme, no tengo otro sitio donde ir a trabajar. Y el compromiso normativo, debo quedarme, en la empresa me han ayudado mucho, no puedo dejarlo en estos momentos. Entonces, lo ideal es que el compromiso organizacional venga de lo primero, de un sentimiento, de un afecto, es decir, quiero quedarme en esta organización. Hacia ello deben trabajar los líderes. Entonces tenemos estas tres actitudes, hay que evaluarlas, hay que medirlas en las organizaciones para que todas apunten en un sentido positivo. Disonancia cognitiva le llamamos a cualquier incompatibilidad entre dos o más actitudes. De repente, por un lado, mi actitud es a favor de trabajar en equipo, trabajar sobre tiempo, dar lo mejor de mí a la empresa. Pero por otro lado tengo cariño hacia mi familia, el apego hacia mis hijos, y en un momento en que hay una disonancia, por un lado me piden que me quede, se necesita que me quede, y por otro lado necesito estar con mis hijos, con mis hijas. Esa disonancia, ese conflicto entre dos actitudes, o entre un comportamiento y una actitud, definitivamente me estoy quedando a trabajar, sin embargo tengo presente la actitud de más apego a mi familia. Eso produce una disonancia, esto es un conflicto, muchas veces no solo racional, sino emocional, que en nuestro cerebro trata de resolverlo. El deseo de reducir o no la disonancia, de prestarle más o menos atención, depende de la importancia. Estoy hablando de dos elementos muy importantes, la familia, el trabajo. Pero de repente la disonancia está entre, me gusta almorzar con mis amigos, por un lado, pero por otro lado me gusta aprovechar, estoy estudiando un tema y quisiera dedicar la hora del almuerzo para almorzar a solas mientras leo. Entonces hay una disonancia entre quiero almorzar con mis amigos, pero quiero aprovechar el tiempo en otras cosas. No es tan importante de repente y simplemente tomo cualquiera de las dos decisiones y no me produce ningún
conflictos. En mi cerebro dice, esto no es tan importante, olvídate, vamos a dedicarnos a cosas más importantes. O no tengo influencia, de repente no puedo dejar de estar con mis amigos porque de alguna razón hay información importante, o las retribuciones involucradas. Si yo me dedico a estudiar, voy a ganar mucho más que lo que pueda interactuar con mis amistades. Entonces, la disonancia cognitiva, que es ese choque de actitudes, depende mucho de estos tres elementos. Habíamos dicho que las actitudes son elementos importantes, factores importantes a estudiar cuando queremos influenciar los comportamientos, porque es probablemente el factor sobre el cual más puede influenciar una persona que quiera generar liderazgo. Pues bien, ¿qué pasa cuando una persona, creemos conocer su actitud, ha expresado ese juicio evaluativo a favor de un elemento? Por ejemplo, me parece importante trabajar en equipo y yo trabajaría en equipo cada vez que sea necesario. Ya expresó una actitud, un juicio evaluativo sobre un cierto evento. Pero ¿qué pasa si en determinado momento solicitamos a esta persona que se quede a trabajar o que haga un trabajo en equipo y no lo hace? Nos defrauda en cierta manera. De primera instancia podríamos pensar por qué su actitud, que me imagino que fue sincera, no se ha expresado en el comportamiento respectivo. En ese sentido debemos analizar qué variables moderadoras pueden intervenir en que esta actitud no se haya convertido en comportamiento. ¿De qué nos va a servir el saber qué causó esa discrepancia entre la actitud y el comportamiento? En que podamos actuar para que esa discrepancia no exista. Por consiguiente decimos que si bien las actitudes predicen significativamente los correspondientes comportamientos, hay que tener en cuenta las siguientes variables. En primer lugar, importancia de la actitud. De repente esta persona, sí, es cierto, está a favor de trabajar en equipo y sacrificarse, pero no le parece que sea tan importante. Hay cosas más importantes que eso, ¿no? Como por ejemplo ir a jugar con los amigos un partido de fútbol, o ir de compras, o ponerse a leer. Esto es, si una persona, su comportamiento no se condice con una actitud que creíamos conocer, tendríamos que analizar qué tanta importancia le da esa actitud. Si una persona no está llegando a tiempo, no está siendo puntual, le preguntaríamos, tu impuntualidad está causando, la impuntualidad, el que no llegues a tiempo está causando problemas en nuestra organización. ¿Qué piensas al respecto? De repente dice, no, me parece que no es importante. Entonces tendríamos que hacerle notar que es importante. Por otro lado, la especificidad. De repente una persona dice, sí, es importante trabajar en equipo. Pero cuando le digo concretamente, tienes que entregar la información, tienes que preparar para entregárselo, revisar lo que te entregan. Ah, no, eso no, pues yo trabajo en equipo, esto es, nos juntamos todos, compartimos, pero ya darle la información, ver eso, no. Entonces es importante que las personas sean lo más específicas en las actitudes. O cuando un líder o una persona que quiere generar liderazgo, quiere influir sobre una actitud, ser muy concreto, muy detallado en cuanto a cuál es el tipo de actitud que esperamos de esa persona. Accesibilidad. De repente la persona no podía quedarse, no tenía quien lo transporte luego a su casa, no tenía quien lo regrese, no tenía movilidad, no tenía su vehículo y no podía por eso quedarse. Entonces muchas veces no están los elementos disponibles como para poder yo convertir esa actitud, convertirla en un comportamiento. O las presiones sociales. ¿Qué, te vas a quedar? Por favor, hombre, tú no gobiernas tu vida, no dejes que te manden, no, haz lo que te gusta, seguramente tienes cosas que hacer. ¿Por qué te vas a quedar? Porque te dicen, no, vámonos muchachos, vámonos chica. Bueno, pues vámonos también, ¿no? O por experiencia directa. Muchas veces digo, sí, me quedaría a trabajar, pero cuando veo todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que mencionar, no, eso era que de trabajar en equipo, no, eso no. Entonces, por eso, en conclusión, cuando una persona que quiere generar liderazgo y quiere influir sobre las actitudes, debe estar seguro que las personas que quiere que lo sigan sepan lo importante que es la actitud que está tratando uno de propiciar, ser muy específico, muy detallado en lo que se espera de esas personas, ver que tengan los elementos disponibles y ver de neutralizar las presiones sociales. De esa manera podremos evitar el sorprendernos porque una actitud expresada no se convierta en un comportamiento.